Muy, pero muy buenos días. Una nueva mañana, una nueva entrega de Tiempo de Bendecir, transmitiendo desde aquí, desde el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia está ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo del departamento de Godoy Cruz. Y en Tiempo de Bendecir estamos transmitiendo programa y un tema muy especial que es sobre la guerra espiritual. Y en el tema de la guerra espiritual estamos viendo la oración en la guerra espiritual. Y repasando el tema de lo que es la disciplina en la vida de oración, en la vida de comunión con el Señor, justamente enfocado en esta guerra espiritual que tenemos. Estamos viendo pasos hacia una vida disciplinada y hoy vamos a ver disciplina tu valor. En el escrito del pan diario de hoy tenemos lo siguiente. Algunos afirman que la salvación es por el carácter. Yo no creo que sea así. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y esto es lo que nos conduce al próximo paso. Disciplina tu valor. Cada vez que evitas enfrentar la vida y sus problemas, debilitas tu carácter. El carácter reclama valor para ser un carácter verdadero. Si nos falta el coraje, somos solo recipientes morales en su propia autodestrucción. La civilización actual sufre una falta de valor moral. La gran tendencia es esconder la cabeza como el avestruz en un discurso total, todos lo hacen. No podemos caminar con ese argumento. Muchos pierden sus almas por falta de valor. El apóstol Pablo habla de 4 pasos en un desarrollo. Y no esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El carácter se disciplina y se forja en la dificultad y que engendra esperanza. Y la esperanza viva que jamás nos ha de defraudar porque proviene de nuestro Padre que nos engendró. La esperanza viva es la esperanza activa que uno tiene a raíz de la fe en Jesucristo. No solo la fe en Jesucristo, sino que la fe en Jesucristo nos es insuflada por el Espíritu Santo, que es precisamente el que nos conecta con el autor y consumador de la fe. Ese autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre, en esta preciosa manifestación del Espíritu Santo en la vida del ser humano, va impregnando nuestras vidas de su ADN, de su verdadero ADN. El mismo que teníamos al principio, antes de la fundación del mundo. Porque ese es el propósito eterno de Dios, establecido y mostrado en todo el contenido de la Biblia, donde Dios muestra su gracia para con el ser humano y las formas en que se fue comunicando con el ser humano. Bueno, y llegado un tiempo de esta gracia preciosa de Dios, y no habiendo el hombre entendido y malinterpretado en muchos aspectos su gracia, actuando por cuenta propia, ¿no? En muchos casos, resulta que
Dios hizo algo maravilloso. Vino en un hombre, en Jesús, naciendo de una mujer, María. María Virgen engendró por el Espíritu Santo a Jesús, y Jesús, educado en un ambiente cristiano, en un ambiente de gente santa, de gente conocedora de la palabra, María y José se constituyen en sus padres terrenales, y de esta forma el niño Jesús comenzó a hacerse hombre dentro del conocimiento de la palabra, viviendo la vida de comunión con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares, una vida plena en comunión con el Padre y haciendo una obra maravillosa de rescate, de redención, por aquello que el hombre había perdido. Vino a devolvernos lo que habíamos perdido en el momento de la caída de Adán y Eva, esta primera humanidad que no entendió el amor de Dios, que rompió la comunión con el Padre, rompió la comunión por causa de lo que hoy conocemos como pecado, que no es otra cosa que haber errado el blanco. La palabra pecado significa eso, errar el blanco. Tenés una meta que cumplir, un camino que elegir, varias opciones en el huerto y una opción que era la que no había que elegir. Por eso, haciendo mención la palabra de Dios a los árboles que habían en el huerto, que eran de infinidad de beneficios para el ser humano, entre ellos el árbol de la vida, un tipo de Jesucristo que lo hubiera llevado directamente a la vida eterna y hubiera obtenido el conocimiento que debería haber recibido dado por Dios. Porque el gran error de la primera humanidad fue no haber creído en el mensaje que el Padre le daba, dejándose seducir y llevando, ¿no es cierto?, de esta manera, y llegando de esta manera al conocimiento de la muerte, que era donde no debía llegar. Todos los demás árboles del huerto lo llevaban a la vida. Y está comprobado que todo lo que Dios ha creado para el ser humano, visible, nos llevaría perfectamente a una vida saludable, bien usado. Todo lo que el hombre va descubriendo, hasta lo atómico, el desarrollo de la carrera nuclear, terriblemente para lo beneficiosa para el hombre si el hombre la hubiera utilizado en los parámetros de la vida y no en los parámetros de la muerte, porque la muerte es tremendamente destructivo. Todo lo que fuimos descubriendo, los principios del universo, puestos por obra en favor de la humanidad, son extraordinarios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así, lo creó extraordinario. Y lo más extraordinario que Dios creó fue el ser humano. Nos dio un alma, una capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de expresarnos, de poder comunicarnos y poder comunicarnos con Él fundamentalmente. Camino abierto. No oír la voz de Dios. El domingo, precisamente, el pastor Pablo Muñoz predicaba sobre este tema. Un hermoso mensaje que si usted lo busca en YouTube lo va a encontrar. El mensaje de este domingo fue un mensaje maravilloso, referente a este tema, precisamente. El
escuchar. Porque nosotros oímos la voz de Dios, pero no la internalizamos, no la escuchamos. Muchas veces decimos, Señor, te amo. Y a la primera de cambio, vamos para otro lado. Sabemos que la palabra de Dios dice que es por ahí. La escuchamos, pero no la escuchamos. Nuestro corazón se aparta. Con sus labios me dicen que sí, dice él, pero su corazón está lejano de mí. ¿De qué sirve entonces saber tanta Biblia si no voy a permitir que al escuchar su voz pueda recibir lo que proviene de esa voz, que es la manifestación de la esencia de lo que Dios es? Porque Dios es amor. Le tengo una noticia, Dios es amor. Y todo lo que hizo a través de Jesucristo, lo hizo para mostrarnos precisamente el camino al reencuentro con ese amor que se perdió en el principio. Para que cuando el Padre nos pregunte, como le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú?, no le demos la respuesta que le dieron al principio: me escondí porque tuve miedo, porque descubrí mi vergüenza y me sentí tan el ego herido de encontrar esta realidad de lo que soy, que prefiero escapar de Dios para no ser reprendido. Y resulta que la reprensión que nosotros llamamos reprensión es esto que el apóstol Pablo nos dice precisamente en esta expresión que encontramos en la palabra. No solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. La bendita palabra que nos revela precisamente el apóstol Pablo a través de su vida. Un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, pedía cartas para matar a los cristianos, consintió en la muerte de Esteban. ¿Y por qué sabemos que él era el que generaba esa persecución? Porque dicen que cuando lo matan a Esteban, la ropa de Esteban, que lo habían despojado de su ropa, la ponen a los pies de Saulo de Tarso, que es nada más ni nada menos quien sería el apóstol Pablo. Un hombre que conocía toda la letra. Dice que él era irreprensible en cuanto a ser fariseo, pero no había recibido este bendito encuentro que tuvo con el Señor, que primero lo cegó, pero después fue necesario que le fueran abiertos los ojos. Instruido, capacitado en un nuevo valor, un hombre que tenía un valor, una valentía mal direccionada. Ahora, nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles toda esta historia, hasta que el apóstol Pablo es llamado por el Espíritu Santo para cumplir la obra que el Señor le había dicho precisamente a Ananías, quien fue el que le devolvió la vista. El Señor le dice que era necesario devolverle la vista a Pablo
para que fuera instruido y que él le iba a enseñar cuánto era necesario padecer por causa de su nombre, pero que era un instrumento escogido para que llegara el Evangelio, la buena noticia de su resurrección, a los gentiles, a los que no eran judíos, entre ellos nosotros, que no nacimos en una familia judía, pero hemos recibido el mensaje de parte del Padre, incluidos en su pueblo, incluidos en su reino. ¿Quiénes lo reciben? Los que lo quieren recibir. El camino está abierto para toda la humanidad. Maravilloso mensaje. Ahora, yo puedo escucharlo, pero no escucharlo. Puedo de oídas haber oído. Me dijeron que. Y muchas veces nuestro valor, nuestra valentía, se pierde en el me dijeron que, por no experimentarlo. Por ejemplo, me hablan mal de un neopentecostal, que supuestamente le pusieron el rótulo neopentecostal, pero no tuve nunca el valor de ir y convivir y compartir vida con esas personas. Me quedé con el que me dijeron, porque el teólogo aquel me dijo y me enseñó. ¿Qué me enseñó? A odiar, te enseñaron. Te enseñaron a odiar. Y te quedaste con el relato de neopentecostal, o metodista, o hermano libre. Le encontraron un defectito y ya los condenaron, ya no son del reino. Te quedaste. Yo era uno de esos, tenía un terrible prejuicio hacia la iglesia metodista. ¿Sabe cuántos años estaba en la iglesia metodista? El mismo tiempo que estuvo Pablo siendo enseñado, 14 años. Para descubrir una realidad. No los errores de una institución que los tiene como cualquier otro. Descubrir que verdaderamente Dios ama profundamente al ser humano. De tal manera amó Dios al hombre y al ser humano, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y como a mí me ha pasado, estoy seguro que a muchísimos otros le ha pasado de estar en alguna congregación y querer encontrar la iglesia perfecta porque estoy buscando la sana doctrina, que yo vengo con la sana doctrina, y llegaste con la sana doctrina a querer arruinar lo que Dios está elaborando, y te transformás en un Pablo, un Saulo, no un Pablo, un Saulo, perseguidor de lo que el Espíritu Santo está haciendo en un lugar. Yo he encontrado personas de que Dios haber hecho un milagro a través de este burro que le está hablando y burlarse del Espíritu Santo y decirme, por ejemplo, Robertito, haceme un milagrito. Quienes predican el Evangelio. No entender el amor de Dios. Que Dios responde a la fe profunda que Él insufla en las personas para poder recibir ese milagro, esa sanidad, esa libertad. Si no, mire, cuando el ciego que recibe la vista es juzgado por los fariseos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Alguien tiene que haber pecado. Y Jesús les enrostra ni él ni el Padre, sino para que la gloria de Dios sea vista, le dice. Escucharon, pero no escucharon. Dicen creer, pero aborrecen por lo que deberían creer. Y terminan siendo necios, sin proponérselo.
y entran en el camino de Salomón, ¿no? Camino de Salomón, que siendo el más sabio, porque cuando oró por sabiduría, oró perfecto. Señor, yo quiero sabiduría. ¿Para qué? Para que todo esto que has puesto en mí yo pueda darlo. Y empezó bien el bendito, hasta que se dejó endulzar el oído por otras cosas. ¿Cómo terminó? Siendo un necio. Aconsejado por todas las mujeres que tenía y todas las suegras que tenía. 1000 suegras, 1000 mujeres. Tratando de complacer a una, a la otra, perdió el valor, perdió la valentía. Por eso no se deje engañar. Permítale al Espíritu del Señor que lo instruya en su camino, para que el verdadero valor, esa valentía de la que habla el Padre cuando habla con Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Para qué? Para que toda la tierra que vayas pisando y todo lo que vayas pisando hacia adelante puedas conquistarlo. Los caminos insondables del Señor a veces no comprendemos. A Pablo le agarró una ceguera y estuvo 14 años para ser instruido. Todos en algún momento llegamos a una ceguera y seremos instruidos cuando volvamos a dejarnos instruir. Tiempo de bendecir. No pierda su valor, no pierda su valentía. Porque fíjese una de las cosas que nos dice esta palabra, ¿no? Que el Señor nos da un arma poderosísima. Nos dice que nos da paciencia, un fruto del Espíritu Santo. Paciencia. ¿Y qué es paciencia sino otra cosa? Que generadora de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es un don que es fe extendida en el tiempo. Recibo acá la palabra y la sostengo esa palabra en mi corazón, dejándome instruir, dejándome enseñar por el Espíritu Santo que me ha sido dado. ¿Y qué me va a enseñar el Espíritu Santo? A usar el mayor arma que tenemos contra el infierno. Me va a enseñar a utilizar el poder del amor. Porque el poder del amor no es otra cosa que el poder de Dios. Porque es la esencia de lo que Dios es. Dios es amor. Y si hay algo que vence al infierno y que vence el consejo del infierno, es el amor. Por eso que Satanás permanentemente está queriéndote enseñar a odiar. Cuando te quieran enseñar a odiar, el que te quiere enseñar a odiar, sea quien sea pastor, evangelista, maestro, presidente de la nación, sea quien sea que te quiera enseñar a odiar, viene con un mensaje del infierno para destruir tu alma. Y si te haces uno con eso, aunque recibas algún beneficio, ese beneficio va a terminar matando tu alma, destruyéndote como persona, como padre, como madre, como ministro, como iglesia. Cada beneficio que recibas de ese mensajero del infierno, lo que vas a terminar haciendo es perder tu alma. Parábola de las 10 vírgenes. 5 quedan, 5 no entran. 5 entran, 5 no entran. Porque escogieron mal, no dejaron disciplinar su valor.
Es tiempo de bendecir. Meditemos en esta cosa. Sé que son mensajes a veces parecen fuertes, ¿no? Y uno termina odiando al mensajero. A mí me ha pasado eso. A veces terminamos odiando al mensajero y enojados con el mensajero, pero cuando entramos a la oración, descubrimos el final de ellos. Ahí descubrimos el final de ellos. Y yo no quiero ese final. Quiero estar sentado en la mesa del Cordero, en las bodas del Cordero, que es el final supremo llamamiento al cual debemos alcanzar, de que hace referencia el apóstol Pablo. Es tiempo de bendecir. Les recuerdo, este miércoles, 20-30 horas, ahí en calle España, 914, Iglesia Portadores de Esperanza, podrá usted participar de un hermoso estudio bíblico y un tiempo precioso de adoración, alabanza. Y este jueves 8 de mayo a las 19 horas vamos a estar comenzando la escuela bíblica de la Iglesia Portadores de Esperanza. Ahí vamos a estar enseñando distintas cosas preciosas referente a la vida espiritual, a la guerra espiritual, al caminar con Cristo, en la adoración, en la alabanza. Bueno, una serie de enseñanzas que vamos a estar haciendo y que, bueno, cada uno que asista al curso también recibirá un certificado reconocido por el apostolado de la Iglesia Casa Apostólica Emanuel. Usted será muy bienvenido y les estamos invitando. Recuerde, el miércoles 20:30 y el jueves 19 horas en España 914. Los que quieran participar de la escuela bíblica, comuníquense con la pastora Pamela, que ella tiene que tener el conocimiento de quiénes van a asistir por el material que se va a entregar, entonces saber qué cantidad hay que hacer. Así que es libre, gratuita la entrada, así que no pierda la oportunidad de capacitarse. Es tiempo de bendecir, nos estamos viendo.